buenos días y bienvenidos a este nuevo espacio en streaming. Yo soy Sandra Carvajal, subdirectora de dinero.com y esto es Al Tablero. Hoy quisimos hacer un programa que va a ser de muchísima utilidad para ustedes y es que vamos a hablar todo sobre la declaración de renta de 2018. Es decir, cómo debemos declarar con base en los ingresos, gastos, patrimonio, de todo lo que hicimos en nuestra actividad económica en el año 2017. Como ustedes entenderán o como recordarán, una reforma tributaria en el año 2016 que hizo una serie de cambios. Por eso sabemos que hay muchas personas que pueden estar perdidas en este momento y quisimos traer un experto para que nos explique todos esos cambios que introdujo esa reforma tributaria. Saludamos en este momento a Carlos Neira, él es gerente senior en impuestos de KPMG. Buenos días, Carlos. Buenos días, Sandra, es un honor estar acá, muchas gracias por la invitación y a la revista Dinero por la oportunidad de pasar al tablero. Bueno, pues Carlos, quisiéramos que nos hable un poco acerca de, en primer lugar y antes de entrar en materia, recuerden que ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran y nosotros acá intentaremos resolver todas sus inquietudes, pero antes de entrar en materia quisiéramos saber por qué la reforma tributaria introdujo algunos cambios en el impuesto de renta de personas naturales y cómo está Colombia en materia de ese impuesto con respecto a otros países. Claro, Sandra. La reforma tributaria para las personas naturales, el soporte o los antecedentes se recoge en los consejos que dio la Comisión de Expertos, en la que especifican que frente a América Latina y frente a países de la OCDE, la tributación de personas naturales no está proporcionada como debería serlo o como está en esos países. Lo que hemos visto es que la tarifa aplicable en Colombia es baja en relación con esos países. Hablamos de países de la OCDE, México, Argentina, Perú, Brasil, Chile, y la proporción de participación del recaudo de impuesto de renta de personas naturales frente a la de personas jurídicas. En Colombia estamos en un 18% frente a un 60% que es el promedio de los países de la OCDE. Entonces, el recaudo sobre impuesto de renta lo asume en Colombia la mayor carga de las personas jurídicas con cerca de un 80%. Cuando vemos esto comparado frente a los países de la región, países de la OCDE, vemos que esta proporción es significativamente diferente. Las personas naturales aportan en proporción mucho más en estos países que lo que ocurre aquí en Colombia. Viendo esto, se propuso primero ampliar la base de contribuyentes de impuesto sobre la renta, personas naturales, limitar los beneficios e incrementar así el impuesto recaudado por concepto de renta a este tipo de contribuyentes. Bueno, pero entonces empecemos por lo primero. ¿Quiénes están obligados a declarar en este momento? ¿Cuáles son esos topes para saber si estamos obligados o no? Perfecto. En cuanto a este criterio, no hubo mayores cambios, solo algunos montos. Los obligados a declarar van a ser quienes hayan tenido un patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2017 de más de 4.500 VT. Esto es equivalente a 143.366.000 pesos, o cuyos ingresos brutos hayan superado los 1.400 VT, que es 44.603.000 pesos. Adicionalmente, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, se tienen como criterios adicionales las consignaciones que se hayan recibido en mis cuentas o las compras que yo haya realizado o el valor acumulado de consumos con tarjeta de crédito también. ¿Por qué digo que se debe tener muy en cuenta esto? Porque las consignaciones, en muchas ocasiones, prestamos nuestra cuenta para algún tipo de transacción, bien sea porque, por ejemplo, para la actividad de los abogados que reciben algún dinero por algún caso en beneficio de su cliente,
esa consignación afecta a este límite que es también de 44.603.000 pesos. Entonces, si por ingreso recibí 40 millones de pesos, y todo pasó por mi cuenta de ahorros, pero hubo una consignación que recibí para un tercero de 10 millones de pesos. Eso hace que mis consignaciones sean de 50 millones de pesos. Eso me obliga a declarar, a pesar de que mi ingreso, y muy seguramente en mi certificado de ingresos y retenciones, yo no vea un ingreso mayor a los 44 millones de pesos. Entonces, si cumplo con alguno de estos ítems, de estos criterios, voy a estar obligado a declarar. Entonces, mucho cuidado y más que todo con este de las consignaciones. Bueno, por acá ya nos están empezando a llegar preguntas y claramente eso es un tema que nos atañe a todos y más en este momento que estamos como en esta temporada de declaración. Empezamos por Alejo Cole. Él pregunta, ¿qué personas o negocios deben declarar renta? ¿Cómo se calcula su valor? Y si debe ser elaborada por un contador o revisor fiscal. Entremos en materia. ¿Cómo se calcula en este momento el impuesto? Bueno, hagamos entonces un recuento de qué era lo que pasaba y cómo se va a calcular el impuesto ahora. Respondiendo puntualmente a la pregunta, para persona natural no es obligatorio que la presente un contador o un revisor fiscal. Al contrario, yo como contribuyente soy el responsable de firmar mi declaración. Se propone o es importante que contemos con la ayuda de alguien que tenga cierto conocimiento en el aspecto tributario para revisar que no cometamos errores en la declaración que podrían redundar en sanciones posteriormente. Pero respondiendo puntualmente, no es obligatorio que se firme por revisor fiscal o por contador la declaración de la persona natural. Ahora, ¿cómo se calcula? Viendo lo que sucedía en años anteriores y hacer una comparación muy resumida, antes todos mis ingresos hacían parte de una misma canasta, de una misma bolsa. Y todos estos ingresos hacían parte de la depuración de la renta. Cuando yo hablo de depuración, hablo del proceso de arrancar de un ingreso bruto y quitar todos los ingresos, todos los costos, deducciones o rentas exentas que le puedo quitar para disminuir lo que más pueda la base gravable. Todo esto lo hacía en el sistema antes, en una misma bolsa, en una misma canasta. Ahora lo que me está diciendo la reforma tributaria es, incluya en su renta, dependiendo del tipo de ingreso, en la cédula que corresponda. ¿Qué es esto de cédulas? En el formulario, cuando vean el formulario 210, se van a dar cuenta que tenemos diferentes cédulas para calcular el impuesto. Tenemos rentas laborales, pensiones, rentas de capital, rentas no laborales y dividendos. Entonces, si antes yo decía que mis ingresos eran totalizados, ahora tengo que llevar cada ingreso dependiendo de si corresponde a cada una de estas cédulas, ya vemos cuáles son, y hacer la depuración correspondiente dependiendo del tipo de ingreso. Bueno, vamos a parar un momento acá. Quisiera invitarlos a que hagan sus preguntas porque es importante que ustedes participen en este programa para alimentar mucho más ese debate. Entonces, continuemos con la explicación. Entonces, el impuesto, y no sé si de pronto te dijo qué tipo de ingreso era o vamos una a una de una vez revisando las cédulas que corresponden. Vamos, miremosla. Vamos una a una. Entonces, en rentas laborales, aquí es importante mencionar que no hubo cambios puntuales en cuanto a cada una de las deducciones o rentas exentas que se pueden disminuir o los límites individuales de cada uno de ellos. Hubo un cambio técnicamente los aportes obligatorios a pensión dejaron de ser renta exenta y pasaron a ser ingresos no constitutivos de renta. Ya vamos a ver qué es eso de ingreso no constitutivo, deducciones o rentas exentas. Los tres cumplen la misma función, que es disminuir la base gravable. Entonces,
cuando yo tengo ingresos laborales, lo primero que descuento son los aportes, los ingresos no constitutivos de renta. Y estos son aportes obligatorios a salud, a pensión y, según lo confirmó el concepto unificado emitido recientemente por la DIAN, los aportes voluntarios efectuados a fondos obligatorios, es decir, al RAIS, al régimen de ahorro individual. Estos aportes son considerados ingresos no constitutivos de renta. Entonces, de mi ingreso, del ingreso bruto, de ese que aparece en mi certificado de ingresos y retenciones, empiezo a quitarle estas partidas. Seguimos con las deducciones. Como deducción se permite descontar los intereses pagados por créditos de vivienda limitados a 100 VT mensuales, esto es 1.200 VT anuales, 38 millones de pesos, 36 millones de pesos aproximadamente. Lo que se paga por medicina prepagada, que está limitado a 16 VT, que son aproximadamente 500.000 pesos. Y esto es que esté a nombre mío y puede incluir mi núcleo familiar, pero el certificado debe estar a nombre mío. Dependientes económicos, y aquí una aclaración, el tema de los dependientes económicos, hay una deducción de hasta 32 VT, esto es aproximadamente 1.200.000 pesos, pero no es por cada dependiente económico, es una deducción por concepto general de dependientes económicos. ¿Vale la explicación? Hay dos preguntas. En el tema de vivienda, si uno tiene un contrato en leasing, cambia. Y otra pregunta, si uno paga arrendamiento, ¿se lo puede deducir o no? En cuanto al leasing habitacional, se permite que los intereses pagados por leasing tengan este mismo tratamiento. Solo los intereses. Solo los intereses. Igual que el crédito hipotecario, son solo los intereses, no la cuota. Lo que se paga a capital no se puede disminuir de la base. Y el arrendamiento, infortunadamente, no es un valor que yo pueda deducir de mi renta. Solo los intereses por créditos hipotecarios, leasing habitacional, pero el arrendamiento no entra dentro de este beneficio. Seguimos con las otras deducciones, que es el GMF, el 50% de lo que pagamos por 4 por 1000. Esto está en el certificado tributario que nos emiten los bancos. La mitad de ese valor lo puedo descontar. Y entramos con el tema de las rentas exentas. Como renta exenta, la primera a la que tenemos derecho todos los empleados es una que se llama renta exenta laboral. Esta no la vemos en nuestro certificado de ingresos y retenciones, no es algo que me descuenten de mi nómina, es un valor, un mínimo vital dentro de lo que podría caber lo que se considera arrendamientos o pagos de manutención. Es a diferencia de como ocurre en otros sistemas tributarios en los que yo tengo que ir factura por factura, cuánto pagué en el médico, cuánto pagué en alimentación y descontar eso en mi renta. Aquí se ha creado esta figura de mínimo vital mediante la cual el gobierno lo que me dice es, mire, yo entiendo y asumo que usted requiere este 25% de su ingreso neto para vivir. Descuéntelo. Quítelo de su base gravable y eso disminuye el impuesto a cargo. Por acá hay una pregunta relativa. Camilo Hernández dice, ¿cómo se manejan los contratos de arrendamiento cuando yo soy el dueño del bien inmueble y lo tengo arrendado? Ok, eso hace parte de la cédula de rentas de capital. Si quieres terminemos con las de laborales y pasamos a las de capital. Perfecto. Entonces, en temas de laborales, las rentas exentas, como veíamos, entonces es el 25% de, tomo mi ingreso bruto, le descuento todo lo que ya hablamos y a ese valor lo multiplico por el 25%. Eso lo descuento por derecho propio. Y la razón, como les comentaba, es ese mínimo vital que entiende el gobierno que necesito yo para vivir. Adicionalmente, y esta era la mayor oportunidad de planeación fiscal que tenía y que me ofrecía la normatividad, y era aportar el 30%, hasta el 30% de mi ingreso tributario a fondos voluntarios de pensiones o cuentas AFC. El beneficio que tenía disminuía mi base gravable y ese beneficio se mantenía siempre y cuando estos recursos permanecieran en estos fondos hasta 10 años o fueran destinados a la adquisición de vivienda. Entonces, lo que muchos hacíamos era, de mi nómina, doy la instrucción, consignen el 30% a mi cuenta AFC
le doy las instrucciones de la cuenta de FC, paguen el crédito hipotecario y mantengo el beneficio. Y eso ya no se puede hacer. Se puede seguir haciendo, pero no va a tener el efecto deseado y vamos a ver por qué. Les comentaba que teníamos 3 grupos de aminoraciones de la base gravable: ingresos no constitutivos de renta, deducciones y rentas exentas. Lo que se introdujo con la ley 1819 fue un límite adicional que me dijo: usted puede seguir aplicando todas estas deducciones y todas estas rentas exentas, pero la sumatoria de lo que se considera deducciones y rentas exentas no puede exceder el 40% de ingreso bruto menos aportes obligatorios, es decir, ingresos no constitutivos de renta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estaba haciendo la planeación fiscal muy juicioso, hacía mi aporte del 30%, cuando yo hago el cálculo y digo, bueno, por lo menos ya tenía el 25% de renta exenta laboral, y ponderándolo con ese 30% que destinaba a aportes voluntarios, ya me excedí ese 40%. Entonces, las deducciones adicionales del GMF, los intereses, todos los otros valores no cumplen con ese efecto fiscal por esta limitación. Entonces, si yo voy haciendo la depuración, quito las deducciones, aplico el 25% y me voy a verificar el valor del límite y me voy a dar cuenta que voy a estar haciendo un exceso de aporte, si se quiere, que no es que no lo pueda hacer, sino que no me va a cumplir con el efecto fiscal deseado. Entonces, aquí vale la aclaración, tengo 2 opciones y es: si yo estoy aportando lo mismo que pago en mi cuota, pues no va a tener ningún efecto que lo siga haciendo en la cuenta de FC. Pero si lo estaba haciendo con un motivo de ahorro o como inversión, lo puedo seguir haciendo, pero ya tendría entonces que entrar a ver qué tipo de productos financieros me ofrecen un mayor rendimiento. Claro. Si en la cuenta de FC me ofrecía un 3-4% y lo hacía porque me da un beneficio fiscal y ya no lo voy a tener, pues ese exceso puedo entrar al mercado a revisar si lo sigue beneficiando. Qué tipo de inversiones puedo hacer. Una vez descontado todo esto, llego a la base gravable y la llevo a la tarifa que para las rentas laborales y las de pensiones no cambió y es progresiva del 0 al 33%. Ese es el que me va a dar el impuesto a cargo por concepto de rentas laborales. Si quieres, veamos entonces el de arrendamientos, que rentas de capital. Va a la cédula de rentas de capital. Entonces, en orden, en el formulario 210 ustedes van a encontrar rentas laborales, pensiones, rentas de capital. En las rentas de capital encontramos arrendamientos, rendimientos financieros, intereses, regalías. Y aquí, en esta cédula, la depuración, que es ese proceso de quitarle esas partidas, lo que me permite es imputar a ese ingreso, dependiendo del tipo de ingreso, los costos que cumplan con los criterios establecidos en la norma para que puedan disminuir mi base gravable, que sean proporcionales, que sean necesarios. Entonces, si se trata de arrendamientos, serán los costos asociados a la generación de esa renta. Administración, los servicios, el predial, en este caso claro, sí se podría tomar. Y una aclaración, el predial de mi apartamento, casa de habitación, yo no lo puedo tomar como deducción. Solo si, en este caso, que me genere un arrendamiento, puedo tomar el predial como un costo. Entonces, cuando yo descuento todos esos necesarios para la generación de un arrendamiento, de un ingreso por arrendamiento, llego a la base gravable y aquí hay uno de los cambios que se introdujeron con la 1819 también, que es en la tarifa. Porque la tarifa aplicable a las rentas de capital y a las rentas no laborales es del 0 al 35%, progresivo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que van a tributar más o menos? Dependiendo del tipo de ingreso, porque se generó una tabla diferente. Va de 0 a 1000 VT, de 1000 a 2000, 2000 a 3000, 3000 a 4000 y la tarifa se va incrementando. Entonces, si yo recibí un ingreso de más de 4000 VT, esto es más 130 millones de pesos, la base, si esa es la base, va a ser mucho más gravoso porque efectivamente va a estar en el rango del 35%, mientras que
con la tarifa anterior, lo máximo era progresivo del 33%. ¿Listo? Y Bueno. una aclaración en cuanto a la aplicación de la tarifa, no es una aplicación directa de si estoy en el rango del 35 le aplico el 35. Es de tener en cuenta que hay una fórmula que le aplico a esa base gravable porque me va grabando cada rango dependiendo de la tarifa. Al final del día, cuando yo calculo la tarifa efectiva, puede ser del 30-32%, dependiendo de lo que sea. Pero la tarifa máxima es del 35%. Perfecto, pues Michelangelo Molina Benavides nos pregunta, ¿no importa el ingreso para la renta descontada sobre el mínimo vital del 25%? ¿Da lo mismo si el ingreso es de 5 o 15 millones? ¿Siempre va a ser el 25%? Así es. Aplica sobre las rentas laborales, no importa sobre qué monto. Aplica sobre la renta laboral y únicamente sobre esa cédula, es decir, lo que veíamos, arrendamientos, a estos no les aplica esta renta exenta laboral, solamente para ingresos laborales. Diana Pico pregunta, ¿debido a esta reforma no es viable depurar la retención mensual? A ver, la retención se reconoce en la declaración de renta. En la renta, en el proceso de depuración, lo que hago es hallar mi base gravable, la llevo a la tabla, identifico el impuesto a cargo y a ese impuesto a cargo le imputo lo que ya me han quitado vía retención en la fuente. La retención es un prepago del impuesto. Entonces, en la renta, llego al impuesto a cargo y a eso le quito lo que ya prepagué durante el año, que fue mi retención en la fuente. Bueno, Camilo Hernández pregunta, ¿cómo es la progresión de la tarifa de tributación? ¿La progresión te refieres a la tabla? Sí, me imagino que está preguntando sobre la tabla, la nueva tabla, que por supuesto podríamos empezar por hablar sobre esos cambios que se introdujeron. Perfecto, entonces está en el artículo 242 del estatuto. Esto es los rangos están dados entre 0 y 1000 VTs, 1000 y 2000, 2000 y 3000, 3000 y 4000. Y las tarifas aplicables son 0, 10, 20, 30, 33 y 35%. Dentro de cada uno de estos rangos, lo que debo hacer para calcular el impuesto es calcularlo en VT, restarle el rango inferior, multiplicarlo por la tarifa y adicionarle un valor que me dice el mismo artículo. Entonces, como les comentaba, no es una aplicación directa de la tarifa, sino que debo aplicar esa fórmula que me está diciendo el estatuto para hallar el impuesto a cargo. Entonces, ahí dependerá del ingreso para ver cuánto le daría él a pagar. Pero esos son los rangos, en principio ya para que, hallando primero cuál rango es, ver qué fórmula aplicaría. Ok. Leonardo Rodríguez Villamizar, por favor, ¿nos pueden aclarar cómo es la deducción por dependientes económicos? Claro que sí, dependientes económicos. Esta deducción es, como comentaba, por concepto general de dependientes. Entonces puedo tener mi esposa y 3 hijos. Se entiende como dependiente económico cónyuge que haya recibido menos de aproximadamente 7 millones de pesos al año, o hijos menores de 18 años, o hijos menores de 23 que estén estudiando en la universidad, o padres o hermanos que estén en situación de dependencia económica o de salud. Si por alguna razón, pues todos clasifican como dependientes, tengo 4. Lo que me dice la norma es, mire, la deducción es hasta 32 VT o el 10% del ingreso, lo primero que se cumpla, y no es por cada uno de ellos, es por el concepto general. Sea 1 o sean 10, el valor a deducir va a ser el mismo. Por aquí nos pregunta Luis Rivera, soy prestador de servicios y durante algunos meses del año gano más de 3.700.000, pero no es algo constante durante los 2 meses del año. ¿Igualmente tengo que declarar? Tendremos que revisar los datos consolidados al final del año.
Estos numeritos de los que hablábamos al principio son anuales. Entonces, en el consolidado tendrá que revisar si recibió más de 44 millones de pesos. Si lo superó, efectivamente deberá presentar la declaración de renta. Si no, lo que me permite el artículo 592 es que soy contribuyente de renta, pero no tendré la obligación de presentar la declaración. Perfecto. Luis García Suárez pregunta, ¿cuál fue el objetivo de clasificar residentes y no residentes? ¿En qué impacta el hecho de estar o no de manera continua en nuestro país, en nuestra carga tributaria? Perfecto, este es un tema en sí mismo. La residencia fiscal. En muchos países, ser considerado como no residente para efectos fiscales implica que no hay obligaciones fiscales. En Colombia, ser considerado no residente para efectos fiscales implica que si recibí ingreso de fuente nacional, voy a estar obligado a declarar siempre que no me hayan practicado la retención del 15%, y aquí hay uno de los primeros cambios, y mi tarifa aplicable para presentar la declaración va a ser del 35%, ahí sí pleno, pero sobre únicamente las rentas de fuente nacional. Ahora, ¿qué es eso de fuente? La fuente me la da donde recibí el ingreso, donde presté los servicios, independientemente de donde haya recibido el ingreso. Entonces, si presté servicios en Colombia, en virtud del artículo 24 del Estatuto, se entiende que la remuneración recibida por los servicios prestados en Colombia es de fuente colombiana. Entonces, lo que hemos visto es, muchas personas vienen a prestar servicios 3 semanas, 4 semanas, reciben pagos en el exterior por esos servicios prestados en Colombia y no cumplen con ningún deber formal en el país. Lo que me dice la norma es, si usted recibió ingreso por lo que hizo aquí en Colombia, eso es un ingreso de fuente nacional. Y como fue pagado de afuera y no estuvo sujeto a retención en la fuente del 15%, debe declarar esos ingresos de fuente colombiana y estarán sujetos a una tarifa plena en renta del 35%. Entonces, ese es el efecto principal de la residencia fiscal, ser considerado residente o no. Perfecto. Fernando Arias nos pregunta, para las rentas de capital, ingresos por arrendamiento, ¿hay que pagar seguridad social? ¿Qué pasa si no se paga seguridad social? La UGPP, que es la unidad que se encarga de hacer estos seguimientos de aportes a seguridad social, considera que todo el ingreso debería ser considerado como base para hacer los aportes a seguridad social. Entonces, lo que hemos visto es, ellos, la primera información que tienen es la declaración de renta y hacen el cruce. Si este ingreso no me cruza con lo que aportó, emito invitaciones directamente para que revise su información y haga los aportes correspondientes. Entonces, para responder, en efecto, todo el ingreso debería ser susceptible de cálculo de seguridad social. Bueno, en este punto los quiero invitar a compartir este streaming si para ustedes es de utilidad, para que llegue a muchas más personas que les pueda interesar el tema. Nos pregunta Alejandro García, ¿cuál es la diferencia entre aportes voluntarios a fondos de pensiones RAIS y aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias? Muy importante, porque se clarificó en el concepto unificado emitido por la DIAN el tema de los aportes voluntarios a fondos obligatorios, al régimen de ahorro individual. La primera, y como veíamos hace un momento, recordemos que teníamos 3 tipos de aminoraciones: ingresos no constitutivos de renta, deducciones y rentas exentas. Los aportes voluntarios a fondos voluntarios de pensiones o cuentas AFC son considerados rentas exentas y hacen parte de la limitación de ese 40% para disminuir mi base gravable en las rentas laborales. Lo que ha permitido se introdujo con la reforma fue que si yo hago aportes voluntarios al RAIS, los puedo considerar como ingreso no constitutivo de renta. Entonces, ¿cuál es el primer efecto? Lo primero que uno pensaría es, bueno, si yo los hago,
al RAIS no van a ser parte de la limitación del 40. Entonces va a disminuir mucho más mi base gravable. Sí y no. Lo que estoy haciendo es difiriendo el impuesto porque aquí hay otra diferencia y es la manera de retirarlos y los efectos que voy a tener al retirarlos. Los aportes voluntarios a fondos voluntarios o las AFC mantenían el beneficio si yo los retiraba luego de 10 años de que estuvieran en estos fondos o si los utilizaba para adquirir vivienda. Los que hago al RAIS solo los voy a poder retirar para efectos de pensión. Si no lo retiro para pensión, en el momento del retiro me van a retener el 15%. Y en ese momento, como son un ingreso gravado, tendré que incluirlos en mi declaración de renta y van a estar sujetos también a la tributación y a la tarifa que aplique en la declaración de renta. Entonces, sí permitiría una nueva planeación fiscal, pero tendrá que revisarse con mucho cuidado el efecto posterior, no en la declaración en la que los incluya o el año en que los haga, sino cuando los piense retirar si no es para pensión. Porque como les digo, la retención que va a tener en ese momento va a ser del 15% y va a estar grabado como una renta no laboral en mi declaración de renta en el año en que los retire. Y recordemos que la tarifa progresiva va a ser del 0 al 35%. Bueno, por acá nos hace Gustavo Feliciano Martínez una pregunta importante. ¿Entre cónyuges se puede distribuir los dependientes económicos? Sí, es decir, lo que no puede hacerse es duplicarse. Si tenemos dos hijos, mi esposa toma uno y yo tomo otro. El valor de uno lo toma ella y el valor del otro lo tomo yo. ¿Sí? No, lo que no puedo hacer es mismo duplicar. Perfecto. Eider Barón pregunta, si yo vendo un predio en 165 millones, su avalúo catastral es de 30 millones, ¿cuánto se debe pagar? Depende. Si el activo lo he poseído por más de 2 años, después de la escrituración, la ganancia será tratada como ganancia ocasional. Entonces, la tarifa aplicable a esta ganancia es el 10%. Si lo que hice fue, lo adquirí antes de 2 años y lo vendí, esa ganancia va a ser tratada como una renta líquida. Eso va a ir a la cédula de rentas no laborales. Consecuencia, va a estar grabada una tarifa progresiva del 0 al 35%. Entonces, lo que debemos tener en cuenta aquí es cuándo lo adquirí, cuándo fue escriturado y si es de más de 2 años, la ganancia va a estar grabada al 10%. Mabel Díaz pregunta, ¿los gastos hechos para mejora del inmueble arrendado son deducibles? Yo le quiero añadir también una cosa. Está muy de moda en este momento contratar seguros para que administren o inmobiliarias para que administren ese bien arrendado. ¿Esos gastos que generan esas dos cosas son deducibles también? Sí, también los podemos incluir como deducibles. ¿Y los gastos que dice Mabel? También. Listo. Ángela Parra nos pregunta, en el ejemplo de un ingreso por arrendamiento de 4.000 VT, ¿cómo se aplican las deducciones de máximo de un 10%? Bueno, aquí una aclaración también. Las deducciones son GMF, que para el caso de los arrendamientos son muy limitados. Entonces, deducciones y rentas exentas son aportes voluntarios y este tipo de deducción. Lo que al principio entendíamos era, la norma me está limitando y me está diciendo su ingreso gravado va a ser el 90%. Pero lo que se ha aclarado es, mire, lo que está limitado al 10 es la deducción y la renta exenta. ¿Qué quiere decir esto? Sobre el ingreso por arrendamiento yo puedo reconocer los costos. Los costos son los de los que estábamos hablando. La comisión a la inmobiliaria, el IVA, los seguros, administración. Todos estos son costos y se pueden disminuir completamente. Lo que está limitado es este tipo de deducciones que, como es el GMF o la renta exenta, que es el aporte voluntario que yo quiera hacer con el ingreso de esos arrendamientos. Bueno, por acá se nos había escapado una pregunta y es Sullivan James, que pregunta cuáles son los formularios para la declaración de renta de personas naturales. Creo que no lo habíamos contado. No lo habíamos contado. Un poco de historia. Antes,
teníamos dos formularios de renta, el 210 y el 230. Recordemos que en el 210 estaba de la depuración ordinaria de la renta y el cálculo del imán. Y lo que me decía la norma es compara entre los dos y se va por el mayor. Y el 230, que era el I+, que era optativo para ciertos contribuyentes. Eso se eliminó con la reforma y lo que me dicen ahora es debe presentar el 210, que es un solo formulario para los contribuyentes, ojo, residentes para efectos fiscales, y ya que hablamos y vemos que hay interés por los no residentes para efectos fiscales, ellos están obligados a presentarlo en el formulario 110, y este es un cambio introducido a partir de este año, del año grabable 2017. No residentes lo presentan en el 110, residentes para efectos fiscales lo presentan en el 210, que mantiene su nombre, pero la estructura cambió significativamente. Bueno, pues Elkin Navarro nos pregunta, bueno, nos hace una pregunta bastante pertinente porque uno tiene que tener mucho cuidado con los movimientos bancarios, ¿cierto? Entonces dice, si una persona recibe ingresos por medios bancarios para otra persona y es 200 millones aproximadamente, ¿se debe declarar renta o cómo se justifica este movimiento bancario? Perfecto, sí se debe declarar renta porque ya supera el monto de consignaciones. Recordemos que al inicio hablamos de patrimonio, ingresos, consignaciones, compras. Se supera el de consignaciones, debo declarar. Ahora, ¿qué debo declarar? Recordemos que en la declaración tengo dos fuentes de información. Una patrimonial, que es lo que tengo y lo que debo, y la parte de rentas, que es lo que recibí como ingresos y lo que puedo quitar para calcular el impuesto. Entonces, en el patrimonio yo debo incluir los saldos de mis cuentas a 31 de diciembre. Si yo recibí esos 200 millones para tener que dárselos a alguien, muy seguramente no harán parte de mi patrimonio al 31 de diciembre de 2017. Entraron a mi cuenta y volvieron y salieron. Y como ingreso no deben ser considerados, muy seguramente habrá ante una eventual fiscalización en la que la DIAN indique, mire, usted registró una consignación de 200 millones de pesos, ¿qué era eso? Yo debo tener los soportes suficientes y necesarios para decirle, esto fue una consignación por si era abogado, un caso que me gané y esto era en beneficio de mi cliente, o una transferencia que hizo un familiar mío en Estados Unidos para otro familiar mío aquí en Colombia. Deberá estar esa justificación, lo que significa que no deberá considerarse como un ingreso adicional. Va a mi patrimonio. Ahora, si a 31 de diciembre estaba en mi patrimonio, tendrá que estar incluido ahí, pero no como un ingreso. Bueno, por acá nos hacen una pregunta difícil de resolver, pero me imagino que usted tendrá una forma de hacerlo. Felipe Rodríguez dice, con esa tributación no es mejor que a la gente le paguen en el exterior, y yo lo pongo, digamos, en un ejemplo. Digamos que yo estoy acá trabajando y de pronto me ofrecen, oiga, no, vamos a abrir esta misma empresa en Estados Unidos y le vamos a pagar desde ahí. ¿Es mejor que me paguen desde allá o es mejor que me paguen en Colombia? Es mejor cumplir. ¿Por qué? En el último año, la DIAN ha suscrito muchos convenios de cruce de información y la tendencia es que haya cruces automáticos de información. Ya hemos visto, por lo menos con el tema bancario, que muchos de los bancos a nosotros como cliente nos enviaron un formulario para FBAR para reportar una información a Estados Unidos. Ese cruce de información ya se está empezando a dar y va a ser mucho más probable que la DIAN vaya a recibir información de qué es lo que las empresas afuera o en el exterior están pagando a nacionales colombianos o a personas en Colombia. Que qué tan fácil o difícil sea para la DIAN identificar esto, ese ya es un tema subjetivo y de eficiencia en el cruce de información, pero que esa es la tendencia, así es. Entonces, no es que sea mejor o peor que se pague allá o no, sino lo pertinente es cumplir con la norma y presentar todo lo que corresponda, bien sea si soy residente o no residente, información de fuente mundial o de fuente colombiana. Bueno, por acá Isaac Guete nos pregunta, ¿en este año podemos seguir descargando el formato de Excel? Me imagino que se refiere a la ayuda a renta, desde la página de la DIAN y que permitía a personas no obligadas a llevar contabilidad, facilitar la construcción de la declaración.
Precisamente esta semana vimos que ya fue publicado, efectivamente se puede descargar. Es una herramienta muy valiosa, es una herramienta que permite al contribuyente ir paso a paso incluyendo su información para saber, para calcular su renta. Es decir, si es información del contribuyente promedio, yo que tengo un par de activos, la cuenta y mi ingreso laboral, va a ser muy útil porque esa información me la va a ir pidiendo y yo solo la incluyo, ya me permite entrar a presentar la declaración. Si yo ya tengo otro tipo de activos, otro tipo de inversiones, portafolios, temas de activos en el exterior, es importante contar con alguien que tenga algún conocimiento, porque la valoración y el tema patrimonial y el tema de los efectos de las ganancias y el tema de ganancias en diferencias en cambio es importante saber cómo calcularlo, porque no es un valor que directamente yo incluya en el ayuda a renta, sino que tiene un trasfondo el hecho de haber llegado a ese valor. Entonces, sí, ya está, sí, es una ayuda muy importante, pero hay que tener en cuenta otros criterios. Bueno, pues ya se nos está agotando el tiempo, sabemos que tienen muchísimas preguntas, esperamos poderlas resolver en una próxima nota o en algún otro contenido en dinero, pero pues lamentablemente solo tenemos 40 minutos. Vamos a hacer un par de preguntas más muy puntuales. Diana Pico dice, ¿cuál fue el cambio con las cesantías y cómo se llevan en las cédulas de renta? Muy importante, este tema de las cesantías tiene un cambio importante en 2017 y en 2018. Para 2017, las cesantías van a ser parte del ingreso que determina si van a estar obligados o no a declarar. Recordemos que antes las cesantías únicamente se incluían como ingreso si yo la retiraba del fondo. Lo que me dice ahora la norma es, apenas la empresa los consigne en el fondo o se los dé a usted, en ese momento ya son ingreso. Las cesantías tienen un tratamiento de renta exenta. Entonces, hay un periodo de transición. Aquellas acumuladas a 31 de diciembre de 2016, es decir, esas que les pagaron en 2017, mantienen la exención. Y si su ingreso promedio mensual los últimos 6 meses fue de 11.150.000 pesos, todas las cesantías van a ser consideradas como rentas exentas. Entonces, se tienen en cuenta para la determinación de si estoy obligado o no a declarar este año, pero van a mantener su exención. ¿Qué pasa con las recibidas este año con las que voy a declarar el próximo año? Son consideradas una renta exenta, pero esas que recibo este año y que yo muestre en mi declaración el otro año van a hacer parte de esa limitación del 40%. Entonces, si por virtud de la exención todas las cesantías eran consideradas renta exenta, no lo van a hacer tan así, porque cuando lo incluya en renta solamente voy a poder tener como renta exenta el 40%, es decir, van a estar grabados el 60% de esas cesantías, pero ese efecto lo vamos a ver el próximo año. Este año las tengo que incluir como ingreso, a pesar de que no las haya recibido yo y todavía están en el fondo. Bueno, vamos a hacer una última pregunta porque ya definitivamente se nos acaba el tiempo. Alejo Con nos había dicho cuáles son las consecuencias de la evasión de impuestos tanto de personas naturales como jurídicas, bien sea nacional o en el extranjero. ¿Qué tan difícil es evadir este impuesto y qué pasa si uno no lo declara o no lo paga? Todo lo que yo reciba como pago es reportado por los terceros o por mi empleador o por quien sea que me haya hecho un pago vía información exógena. Entonces la DIAN ya sabe que yo recibí plata y los bancos también reportan consignaciones y saldos. Entonces la DIAN ya sabe qué tengo, en qué banco, cuánto me consignaron. Si cumplo con los montos y yo no declaré, pueden aplicarse dos sanciones. La que hablábamos ahorita de la extemporaneidad, si yo me doy cuenta y antes de que me lleguen comunicaciones de la DIAN, o la otra es que la DIAN tiene 5 años para decirme, usted está obligado a declarar y no me declaró. Entonces, declare y págueme el 20% como sanción de los ingresos brutos.
o el 20% de los ingresos brutos de la última declaración presentada. Por aquí Angélica Morales nos hace una acotación. Si el declarante recibió ingresos por arrendamiento, debió pagar aportes de seguridad social, ¿la UGPP va a cruzar la información? Sí. Y la primera fuente es, como les digo, la declaración de renta. A todos los que hemos visto de nuestros clientes que hemos recibido comunicaciones de la UGPP es porque en renta muestran unos ingresos, pero los aportes no corresponden directamente con ese ingreso, entonces ya reciben una comunicación ahí. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. A ti, Sandra, muchas gracias por la invitación y a Revista Dinero. Bueno, y a ustedes muchas gracias por todas sus preguntas. Sabemos que este es un tema de gran interés. Vamos a intentar resolver todas esas inquietudes que tienen y de prestar este servicio a la comunidad. Les agradecemos muchísimo su sintonía. Los esperamos mañana con un nuevo espacio de Al Tablero a las 11 de la mañana. Que tengan una feliz tarde.